¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este séptimo ya capítulo acerca de conociendo los orígenes de la psicología. En esta oportunidad vamos a abordar en una segunda parte aquellos aportes tan fundamentales que devienen de la época moderna. Hemos visto en el capítulo anterior cómo la ciencia moderna, puntualmente la filosofía, moderna ha impulsado el corrimiento de ciertos debates eh, acerca de la ciencia y de las competencias de la ciencia. Pues bien, en esta segunda parte vamos digamos, a tratar de profundizar, aunque sea de una manera un poco veloz, como siempre lo digo, en aquellos pensadores que han marcado un hito en el decurso del pensamiento humano, filosófico y también como antecedentes de la psicología, ¿no? Estamos en el periodo histórico y filosófico y epistemológico inmediatamente anterior al surgimiento y a la emancipación de la psicología como una disciplina propia, como una ciencia propia, y lo que nosotros vamos a ver en estos pensadores son debates cruciales que no solo atraviesan la constitución de la psicología como tal, sino que también van a propiciar de alguna manera o van a estar en la base de ciertos debates que se siguen sustanciando hasta el día de la fecha. Muy bien, como les decía entonces, vamos a retomar este viaje que tenemos a lo largo de la historia de los orígenes del pensamiento humano y de los orígenes de la psicología. Y vamos a tratar de profundizar un poco acerca de algunos conceptos que tienen que ver con las perspectivas de la ciencia que surgen desde la modernidad y cómo eso impacta en la psicología, ¿no? Aquí hay un pensador que resulta absolutamente crucial para nosotros, que es René Descartes. Recuerden siempre que nosotros vamos a seguir o estamos siguiendo en este capítulo y en esta reflexión el texto de Fernand Luciel Mueller sobre la historia de la psicología, ¿no? Entonces, hay una persona que resulta fundamental, diría yo, no solamente para la constitución de la psicología como tal, sino para los discursos científicos que van a surgir después de él. Y estamos hablando de René Descartes, ¿no es cierto? La obra de René Descartes, el pensamiento, es un pensamiento absolutamente disruptivo para la época. Y René Descartes lo que propone en su obra El discurso del método, que se da en 1636, del siglo XVII, es, digamos, una nueva forma de pensar, donde lo que él plantea, ustedes saben que ese famoso axioma cartesiano de pienso luego existo, intenta sintetizar un poco de qué trataba este planteo o esta gran obra que se postula Descartes, que es cómo es posible que nosotros conozcamos, ¿no? Porque para eso lo que Descartes propone es su método, que es la duda radical, ¿no? O la duda metódica, también conocida, que sea la duda como método, que es dudar absolutamente de todo, ¿no? En esa duda que, digamos, Descartes plantea, porque piensa que incluso nuestros sentidos pueden estarnos induciendo a conocer o a ver cosas que no son tales, en esa duda que plantea como método Descartes, lo que dice es, de lo único, en definitiva, que yo no puedo estar o no estoy dudando, es de que estoy pensando en ello. Por lo tanto, dice él, el primer acto, digamos, verificable, certero que tengo es que soy alguien capaz de pensar. De ahí deviene el axioma pienso luego existo, ¿no es cierto? Por supuesto que esto ha planteado muchas controversias, las vamos a ver posteriormente, y lo que podemos decir, digamos, es que de alguna manera lo que Descartes plantea es una suerte de interaccionismo donde él habla de
la existencia de dos sustancias en el ser humano, una sustancia que es pensante y una sustancia que es extensa, disculpen. Vamos a verlo ahora, ¿no es cierto? Entonces, Descartes lo que hace es introducir un punto de referencia absolutamente incomparable al colocar el problema del psiquismo humano en el centro de las preocupaciones, ¿no es cierto? Y el enfoque cartesiano se caracteriza por una inspiración racionalista, lógicamente, fundada en la captación directa del sujeto pensante, el cogito, famoso cogito cartesiano. Es decir, si de lo primero que yo puedo tener certeza que estoy pensando, eso implica, de hecho, una afirmación absolutamente racional y otorgarle a la dimensión de la racionalidad una primacía, una fuerza que hasta aquí en la historia del pensamiento humano no se había tenido, ¿no es cierto? Entonces, lo que plantea, ¿cómo concibe en general a la ciencia Descartes? Bueno, lo que Descartes plantea es que se debe promover una filosofía que sea susceptible de hacernos así como dueños y poseedores de la naturaleza, ¿no? En la búsqueda del conocimiento cartesiano hay claramente una búsqueda del control, de la comprensión, del señorío sobre la naturaleza, ¿no? No es un simple conocimiento contemplativo. En esto Descartes es bastante hijo de su época. Recordemos que una de las grandes cambios de la revolución y de la ilustración había sido dejar de tener un conocimiento contemplativo para tener un conocimiento explicativo y predictivo, ¿no? Entonces, ahora, todas esas investigaciones, esos estudios que son posibles hacer a través del pensamiento, dice Descartes, requieren un rigor metodológico. Entonces, lo que de alguna manera pretendía abordar Descartes era como, digamos, un análisis de todos los fenómenos de estudio a partir de una cierta unificación del método, ¿no? Un método que pudiera dar cuenta de, digamos, la racionalidad de las cosas, ¿no? Entonces, el fundamento de la filosofía cartesiana es el pensamiento, como yo lo decía, el cogito, como la primera evidencia que es absolutamente certera, irrefutable. Yo, si de algo no puedo dudar, dice Descartes, es de que estoy pensando. Por lo tanto, la base, el cimiento de todo conocimiento es mi propio pensamiento. De ahí viene esta posición tan claramente racionalista, ¿no es cierto? Entonces, Descartes sí afirma que la evidencia misma debe inclinarse con la garantía de la evidencia racional, ¿no? Entonces, fíjense que aquí ni siquiera tiene peso, aún tan certero, la fuerza de los sentidos. Recordarán ustedes que en el capítulo anterior veníamos hablando de la importancia de los sentidos y cómo las posiciones de la escuela inglesa de alguna manera se posicionaban a favor del empirismo, ¿no? Bueno, en este pensador francés, en este filósofo francés que es René Descartes, eso no es así, ¿no es cierto? Y de hecho es tan grande la influencia que Descartes tiene, no solo en la ciencia y la filosofía posteriores, sino, diría yo, incluso también en la cosmovisión y en la idiosincrasia francesa, ¿no es cierto? Tan apegada a la racionalidad y al análisis, ¿no? Entonces, hay, sin duda, aun cuando todo esto que estamos diciendo, hay lugar para una cierta metafísica en Descartes que tiene que ver con la necesidad de que el cuerpo y el mundo estén presentes como un soporte para las actividades del alma, que es verdaderamente la que va a conocer, ¿no es cierto? Entonces, ese dogmatismo metafísico que plantea Descartes va a estar basado en una matemática, ¿no? O sea, en una matemática. Entonces, fíjense ustedes que aquí se reconoce la presencia del cuerpo y del mundo material,
podríamos decir, porque de eso se trata, pero solo como un soporte de lo verdaderamente importante. O sea, acá el cuerpo y la realidad física en el cartesianismo ocupa un lugar inferior, secundario, ¿no? Para Descartes. Entonces, a partir de esto, lo que dice Descartes, que yo se los anticipaba a ustedes hace unos minutos, dice, en el ser humano hay un dualismo, ¿sí? Hay dos realidades separadas que constituyen, que es el cuerpo y el espíritu. El espíritu, dice, en sí mismo es pensamiento, a lo que él llama res cogitans, o sustancia pensante. Es decir, una sustancia inextensa, ¿no? Y por otro lado tenemos el cuerpo, que es una extensión, a lo que él llama la res extensa, que es algo material. Y de alguna manera lo que dice, que esto sí es muy importante para la psicología, él postula una suerte de interacción entre la realidad material y la realidad pensante. Es decir, entre la res cogitans y la res extensa. Llega incluso a decir de que la sede, el lugar a través del cual se va a lograr esa interacción, es la glándula pineal, ¿sí? Puntualmente en este aspecto eso no tiene mayor trascendencia en la teoría, posteriormente me refiero en la teoría cartesiana, pero sí el tema del interaccionismo, porque el interaccionismo sigue siendo un tema crucial y yo diría transversal en la psicología actual, que es cuál es la relación y qué tipo de relación se establece entre el cuerpo y el alma, o el cuerpo, la mente, ¿no? Y uno de esos grandes tópicos de la psicología es el interaccionismo, ¿no? Que lo veremos seguramente más adelante y ustedes por supuesto que lo seguirán viendo a lo largo de sus años de formación. Entonces, el cuerpo de Descartes, o como Descartes lo concibe, es algo mecánico, ¿no? Porque él dice, el cuerpo es comparable a una máquina donde los movimientos que se dan en el cuerpo son reflejos, ¿no? Y donde de alguna manera, dice él, lo físico o lo espiritual no tienen una conexión, una intervención específica en eso, ¿no? Entonces, por eso, el mundo animal, es decir, el mundo donde no hay espacio para la racionalidad desde la concepción cartesiana, son vistos como autómatas, es decir, cuerpos que se mueven bajo ciertos reflejos, pero sin la posibilidad de la intervención de la racionalidad, ¿no? Ahora, nosotros podríamos decir, bueno, ¿qué nos dice esto a nosotros para la psicología? Bueno, por un lado, Descartes, y en eso Moeller lo señala bien, él dice que la psicología que se deriva de los conocimientos cartesianos se presenta como una disciplina auxiliar. ¿Por qué? Porque de alguna manera, dice, el ser humano se vuelve hacia la experiencia y las ciencias de la observación. Entonces, esta psicología que se deduce de los postulados cartesianos tendría como un cierto objetivo de reducir la actividad espiritual o la actividad del alma a la vida intelectual, ¿no? Pero, con la impronta de corregir y atenuar las pasiones, ¿no? Claramente las pasiones vienen del lado de la emoción y no de la razón. Entonces, la psicología lo que haría de alguna manera es una suerte de procesamiento racional de cierta actividad del espíritu, que tiene una base pasional, una base anímica, pero que sería como una suerte de intelectualización, si ustedes me permiten, una racionalización, quizá en un sentido más estricto. Por lo cual, dice Descartes, la psicología debería basarse en el método de la duda sistemática, el gran método que hemos mencionado de Descartes, y además a ellos se les deberían aplicar las reglas de la lógica para poder, digamos, de alguna manera lograr un orden y una coherencia en el sistema mental que está muy influenciado por lo anímico, ¿no? Fíjense de fuerte la impronta racionalista e intelectualista que tiene el sistema
cartesiano, ¿no? Y también en Descartes podemos encontrar un apartado donde habla de las pasiones del alma, que, dice Descartes, explicarían esa unión que se da entre el alma y el cuerpo a través de la glándula pineal. Ahora, dice Descartes, esas pasiones van a ser, digamos, van a surgir, van a ser originadas en los movimientos, en las pasiones que son animales, dirá él, ¿no es cierto? Es decir, más propias de no de la razón, sino de la emocionalidad, que está muy vinculada a lo automático, ¿no? Entonces, ahí menciona, por ejemplo, el asombro, el amor, el odio, el deseo, la alegría, la tristeza. Estamos mencionando como iguales muchas emociones que no son claramente iguales. Y por lo tanto, lo que yo quiero sí enfatizar es, para que ustedes puedan ver, que si bien la postura cartesiana ha sido muy importante, que esto también hay que decirlo, el hecho de haber podido separar dos sustancias en el cuerpo, el interaccionismo, cuerpo y alma, o res cogitans y res extensa, ha permitido para la psicología posterior, o para el estudio posterior del cual deriva el surgimiento de la psicología, ha permitido poder estudiar el fenómeno mental sin recurrir a una causa exclusivamente o vinculada a lo corporal. Recordarán ustedes que a lo largo del pensamiento humano, en todos los capítulos anteriores que venimos viendo, tanto en la tradición griega como también en la escolástica y en la época medieval, las reflexiones acerca del hombre lo que hacían era terminar inevitablemente en las preguntas metafísicas. ¿Y por qué? Porque había una concepción unitaria del ser humano, donde cuerpo y alma estaban unidos de una manera muy estrecha. Entonces, las preguntas acerca del origen de los comportamientos o el origen de los sentimientos o incluso el origen de ciertas ideas en el ser humano, indefectiblemente nos terminaban llevando a una reflexión acerca de quién es el hombre, cuál es su naturaleza, en qué se caracteriza, y estamos en el plano de la metafísica. A partir de René Descartes, con su duda metódica y con su postulado acerca del interaccionismo y del dualismo de las dos sustancias, él dice, podemos estudiar el fenómeno de lo mental, ¿sí? O de lo racional, diría estrictamente, solo en el marco de lo racional, porque no hay ningún tipo de factor corporal o físico o biológico, podemos decir, que esté explicando el origen de las ideas. Así como decimos que esta es una impronta sumamente racionalista, también las consecuencias que eso tiene para el mundo científico, para la psicología en particular, es poder aislar, dividir, separar su fenómeno de estudio y buscar estrictamente en lo mental o en lo racional, ¿no?, las causas de los fenómenos de estudio. Entonces, la psicología, muy probablemente, no lo sabemos porque es contrafáctico, pero no podría probablemente haberse llegado a constituir como un campo de estudio propio si no se hubiese dado la postura del dualismo cartesiano. Probablemente seguiríamos muy arraigado a los estudios médicos o a los estudios más de tipo, diríamos, unitarios, donde cuerpo y alma tienen una vinculación muy presente. Obviamente subsisten en la psicología, como hemos visto, paradigmas o escuelas teóricas que impulsan una concepción unitaria, claramente. Pero la psicología experimental no. La psicología experimental no. Y si nosotros marcamos el inicio de la psicología experimental como
el momento de la historia del pensamiento humano donde la psicología adquiere un estatuto científico o epistemológico propio, deberíamos decir entonces que es crucial y absolutamente relevante en la época moderna el aporte que hace René Descartes. Entonces, en Descartes también vamos a encontrar conocimientos o desarrollos a partir de lo que son las imágenes y la percepción. Él va a distinguir entre las percepciones cuya causa está en el alma, como la imaginación y la voluntad, y aquellas que se refieren a los objetos externos, ¿no? O sea, a los sentidos, a la sensación. La percepción se va a explicar por la influencia de los nervios y los movimientos de los espíritus animales, y las percepciones relativas a los sentidos no nos dan a conocer las realidades físicas, sino lo que nos resulta más útil. Bueno, esto es lo que veníamos diciendo. Ahora, es tan disruptivo lo que postula Descartes que vamos a encontrar toda una serie de, digamos, pensadores. Hay un elemento que estoy pasando por alto y que resulta importante, que es, en Descartes está la concepción de lo que se conoce como el innatismo, es decir, Descartes sí cree y sí concibe que hay ideas que están puestas en nosotros de manera innata. Eso explicaría por qué nosotros podemos conocer algunas cosas de manera solo por vía de la razón, sin necesidad de recurrir al cuerpo y a las experiencias, ¿no? Entonces, eso también es importante porque ese es otro de los tópicos que también va a ser muy disruptivo y va a ser muy... va a persistir a lo largo de la historia, que es el concepto acerca de si hay un conocimiento innato o si hay un conocimiento que es totalmente adquirido. Uno de los grandes debates que sigue persistiendo, ¿no? Es decir, la heredabilidad versus lo innato, ¿no? Lo adquirido versus lo innato, disculpen ustedes. Entonces, esto también lo postula, y por supuesto, estas ideas, digamos, el innatismo que postula Descartes, son o están relacionados a la metafísica que él suscribe. Retomo el hilo anterior, disculpen ustedes. Encontramos en algunos pensadores reacciones a los postulados que son ciertamente muy disruptivos en René Descartes y que considero que, digamos, también van a marcar el discurso del pensamiento posterior de la psicología. Entonces vamos a avanzar en lo que les decía, que son de alguna manera estas reacciones, ¿no? El primero que vamos a presentar es Blaise Pascal. Él tiene una posición más religiosa porque él considera que esta ciencia geometrizada, recuerden ustedes, por cómo Descartes hablaba de la necesidad de aplicar una lógica matemática a cierto análisis de los hechos, ¿no es cierto? El conocimiento. Entonces, Pascal reacciona un poco a eso para decir que hay una suerte de reduccionismo en la posición tan radical que asume René Descartes, y él va a expresar una frase que es muy conocida seguramente ustedes la habrán escuchado, que se le atribuye y se le adjudica a Pascal, que es: el corazón tiene sus razones que la razón desconoce. Esto se deviene de aquellos postulados de que señalaba Descartes, donde consideraba que no había nada rescatable, racional, del ámbito de lo emocional o de lo, diríamos en el lenguaje de Pascal, en el lenguaje, en el corazón, ¿no es cierto? Es decir, no hay nada rescatable. Todo lo que puede ser racional y por lo tanto, digamos, útil, deviene de la razón. Pascal reacciona contra eso y dice: no, de ninguna manera. Hay una condena en los postulados de Pascal de construir un sistema de conocimiento que tenga que ver exclusivamente con lo racional, porque él dice: de hecho, hay cosas que nosotros conocemos por el camino del corazón, donde la razón no llega, ¿no? Entonces,
¿Cómo se puede explicar eso? Bueno, eso se puede explicar, dice Pascal, porque no todo debe ser reducido a lo racional, ¿no? Entonces, la postura que asume un poco, dice Mueller, Pascal, es una suerte de psicología del sentimiento, donde Pascal dice, hay que profundizar en la vida psíquica y en las miserias del ser humano para poder conocer, ¿no? Y esto es un hombre religioso. Lo que él dice es, con esto apunta a la necesidad de la gracia divina y de la fe cristiana ante una suerte de dualidad tan trágica que hay en el ser humano, ¿no? Entonces, la psicología que se impulsa a partir de los postulados y de los estudios de Pascal, de alguna manera lo que van a buscar es una suerte de estudio de la imaginación, de las pasiones en general, y cómo eso muchas veces induce a error, ¿no? Entonces, si bien no toda pasión y no toda emoción va a ser legítima y auténtica, pero lo que sí podemos encontrar, dice Pascal, es que hay fuentes de conocimiento posible. No es que todo lo que no es racional, o sea, lo emocional o lo sentimental, tiene que ser desechado. Ahí está el punto de discordancia de Pascal, ¿no es cierto? Después encontramos otro pensador posterior, que es Nicolas Malebranche, a quien vinculamos con lo que se llama el ocasionalismo. Malebranche puntualmente también reacciona al problema o al concepto de la interacción de estas dos sustancias, res extensa y res cogitans, porque él dice, en realidad, dice Malebranche, Dios es la única causa verdadera. Por lo tanto, los cuerpos, el espíritu, solo son causas ocasionales que van a invitar a Dios a obrar. O sea, acá hay yo diría, una impronta religiosa incluso quizás más fuerte que la de Pascal, porque lo que va a buscar Malebranche es un poco tratar de reconciliar, de unir la idea del cuerpo con la fe cristiana. Entonces, lo que él dice es que si Dios es la única causa realmente verdadera, porque es la causa de toda causa, o la causa primera, o la causa última, fíjense que ya estamos acá en el terreno de la metafísica, ¿no? Fíjense cómo que sutilmente, a veces al negar una posición, caemos en lo contrario, ¿no? Que es lo metafísico. Entonces, si Dios es la causa única o verdadera, de hechos, de eso se deduce que todos los cuerpos, todo lo material, incluso el espíritu humano, solo son causas ocasionales que invitan a Dios a obrar, ¿no? Esto también los clásicos lo veían como las causas primeras o las causas segundas, ustedes recordarán, ¿no? Entonces, lo que Malebranche va a postular va a ser una suerte de psicología racional, pero introspectiva, ¿no? Con lo cual, hay una psicología que es racional, pero se reconoce la existencia de una introspección que tiene que ver con algo más bien del alma, y también con una psicología fisiológica que está basada en el cuerpo y en el análisis de lo que pasa en el cuerpo. Por lo tanto, el alma va a sentir y va a poder reconocer a través de los sentidos y del entendimiento, y con esto también lo que hace es sentar las bases para una aproximación a lo que va a terminar siendo el realismo empírico, ¿no? El realismo, ustedes saben, es una doctrina filosófica antiquísima, se remonta a Aristóteles, incluso antes. Ahora, el realismo empírico, ¿no? Puntualmente, que es más de corte metodológico y más vinculado al mundo de la ciencia, digamos, es mucho más cercano a nosotros en el tiempo, y con lo que Malebranche plantea es, bueno, si nosotros, el alma, es capaz de sentir y de conocer a través del entendimiento y también de los sentidos, de las dos vías, de la razón y de los sentidos, entonces
es posible plantear un realismo empírico. ¿Por qué? Porque el alma conoce algo que ya en sí mismo existe. El alma solo puede conocer lo que existe, no podría conocer lo que no existe. Entonces, el realismo empírico deviene un poco de aceptar la existencia primera de realidades y que no todo es una derivación de conceptos abstractos o razones humanas. Posteriormente va a surgir otro pensador, Baruch Spinoza, más o menos son contemporáneos todos ellos, y ya Spinoza lo que va a hacer es también oponerse al concepto del dualismo cartesiano, y lo que va a plantear es que la realidad, dice él, va a estar formada por mónadas. La mónada es una suerte de unidad, una visión monádica o monista, tiene que ver con la posibilidad de concebir que la realidad está conformada por una unión. No hay división en la realidad, va a decir Spinoza, ¿no? Por lo tanto, dice, hay un enfoque posiblemente que se puede estudiar geométricamente, porque dice él, la posibilidad, la capacidad, la excelencia de la naturaleza humana tiene que ver o se puede explicar con lo geométrico. Ustedes piensen que lo geométrico, lo matemático, apunta al cálculo, a la perfección de las matemáticas para poder representar. El sistema filosófico de Spinoza tiene mucha impronta en eso matemática para intentar explicar la realidad de una manera unificada. Y para eso, por supuesto, las matemáticas son un gran aporte. Pero a diferencia de Descartes, que también propiciaba las matemáticas, lo hacía de una manera dualista. En Baruch Spinoza lo que encontramos es una realidad monista. Monista quiere decir unificada, una sola, ¿no? Hay una impronta ciertamente muy religiosa, porque en la obra ética ustedes recuerden que el antecedente a la psicología dentro del campo de la filosofía, cuando aún no existía como tal la psicología, tiene que ver con la ética, la antropología, ¿no? Como disciplinas filosóficas. Entonces, en la ética spinoziana, lo que se ve es un intento de reducir todas las manifestaciones de la realidad a una sustancia única. ¿Cuál es? Dios o la naturaleza. Insisto, fíjense que también estamos asumiendo posturas metafísicas, ¿no? Que uno ve a lo largo de la historia del pensamiento un gran esfuerzo por conocer, por aislarla y por ir, yo diría, como intentando, digamos, construir sistemas de conocimiento que no dependan tanto de las verdades reveladas. Eso por lo menos es lo que se empieza a ver a partir de la Ilustración en adelante, ¿no? Y en la filosofía moderna eso está muy consolidado. Spinoza también va a postular el paralelismo de la identidad, donde va a plantear que el orden y la conexión de las cosas, el cuerpo, es el mismo que el orden y la conexión de las ideas. Entonces, este también es otro concepto fundamental para la psicología actual. Así como existe en Descartes un interaccionismo de dos sustancias, lo que podemos ver en la posición de Spinoza es el paralelismo, es decir, el cuerpo y el alma tienen procesos similares, pero distintos y diferenciados. Algo paralelo es algo que corre al mismo nivel, pero que no se toca uno con el otro, y donde uno no es causa de explicación del otro. Entonces, esto también es importante señalarlo porque este paralelismo va a seguir, digamos, manifestándose en paradigmas psicológicos ya posteriores, muy posteriores, ¿no? Entonces, si bien el cuerpo y el alma son una misma realidad, va a decir Spinoza, no hay una interacción causal entre ambas. Entonces, hay una unidad, digamos, metafísica, si ustedes quieren, pero
la forma en que ambos se van a poder constituir y se van a manifestar van a ser paralelas, ¿no? Entonces, en eso hay un rechazo, claro, al cartesianismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a explicar este paralelismo? Dice Spinoza, el alma no va a conocer al cuerpo directamente, sino a través de las ideas, de las afecciones del cuerpo. Por ejemplo, las ideas que se formulan en mí acerca de cómo se modifica mi cuerpo. Entonces, hay una lógica muy rigurosa que aplica Spinoza y que lo que intenta hacer es, de alguna manera, despejar, sacar, digamos, de la reflexión filosófica ciertos problemas que tienen, digamos, que tienden a interpretar o a usar como sinónimos de las entidades a las facultades, ¿no? Entonces, esto es importante porque el rigor lógico que él aplica intenta, digamos, separar los análisis. Una cosa es analizar el cuerpo y sus movimientos y otra cosa es analizar el alma o lo racional, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, otro factor de análisis. Y las pasiones o los afectos tienen una idea clara y distinta, sublimada, dirá él, que se puede aumentar o disminuir de la potencia del cuerpo. Bien, estamos en un terreno ciertamente muy especulativo, muy abstracto y probablemente complejo de entender. Yo querría que ustedes vayan pudiendo tomar estos conceptos como esenciales que yo voy enfatizando y sobre los cuales voy volviendo, como el interaccionismo, como el paralelismo, como las concepciones que se deducen para la psicología de los postulados de estos autores. Después, comprender estos autores implica la comprensión de todo un sistema filosófico mucho más complejo, que por supuesto que de ninguna manera este tipo de presentaciones que yo estoy haciendo agota eso, de ninguna manera, ¿no es cierto? Entonces, las pretensiones de este espacio son mucho más humildes y más acotadas. Vamos a volver sobre otro pensador que hemos visto, que es John Locke, ¿no? Que hemos visto en el encuentro anterior, que es el fundador del empirismo moderno. Entonces, en su ensayo sobre el entendimiento humano, que es maravilloso, de 1690, él hace un análisis metodológico y descriptivo del entendimiento, de la razón, rechaza el innatismo. Fíjense que acá tenemos otro concepto fundamental que yo les mencionaba. En Descartes había ideas que eran innatas, que eran puestas por Dios, dice incluso Descartes. Y por eso en ese racionalismo había lugar para una metafísica. Locke, como buen empirista, va a decir, no hay nada que nos llegue a nosotros, recordarán ustedes, sino es a través de los sentidos. Por lo tanto, no hay nada que sea innato. Ningún conocimiento es innato. Todo conocimiento que tenemos proviene a nosotros de las nociones universales, pero a las cuales accedemos a través de los sentidos. Esto no es nuevo, lo recordarán ustedes, ¿no es cierto? Entonces, la tarea científica y filosófica que va a asumir Locke es tratar de delimitar, ¿no? De marcarle los límites a el entendimiento humano. ¿Hasta dónde llega? ¿Cómo conoce el hombre? Fíjense, vuelvan ustedes sobre lo que hablábamos en los encuentros anteriores, la gran pregunta, ¿cómo conocemos? Ese camino que se bifurcaba entre el empirismo y el racionalismo. Lo que Locke va a decir es, bueno, ¿se puede conocer? Sí, pero ¿hasta dónde se puede conocer? ¿Qué se puede conocer? ¿Cómo se conoce? Y por supuesto que todo ese conocimiento deriva de la experiencia. Recuerden ustedes que experiencia en este contexto es experiencia de los sentidos. El entendimiento humano, va a decir Locke, es análogo a una hoja en blanco, ¿no? O sea, una tabula rasa, que es claramente una metáfora que le van a usar los conductistas muchos años después, ¿no? Entonces ahí tenemos una psicología, digamos, una psicología muy empirista, muy basada en la experiencia, de donde él va a promover que hay dos tipos de ideas. Las ideas simples, que provienen de dos fuentes, dice él.
las ideas simples provienen de la sensación, es decir, de cómo los objetos externos impactan en nosotros, y de la reflexión, pero es una reflexión que es racional, pero que está hecha en base a los conocimientos previos que han llegado a nosotros a través de los sentidos, ¿no? No hay posibilidad, dice Locke, de una actividad racional que antes no haya pasado por los sentidos. Entonces, esas ideas simples, dice Locke, son impresiones, ¿no? Piensen en la idea de la impresión, ¿no? Algo que imprime, que fija una imagen, que son recibidas a través de la imagen sensorial, que tienen que ver con la forma, el color, ¿no? Por eso Locke va a decir, en esta idea simple hay dos cualidades, las primarias, que son inherentes al objeto en sí, y las secundarias, que son las que se producen en nosotros por el contacto con el objeto, ¿no? Ahora, ¿hay solo ideas simples? No. Dice Locke, hay otro nivel de ideas que son las ideas complejas, que se forman en nosotros cuando nosotros hemos logrado esa reflexión de las ideas simples, ¿no? Y que van a ser de tres clases, dice las ideas complejas. Va a tener que ver con los modos, las sustancias y las relaciones que se establecen en cada una. Entonces, las ideas complejas se van a realizar, se van a producir a partir de la comparación, la composición y la abstracción de los conceptos que hacemos posterior al contacto visual o auditivo o táctil con algo, ¿no? Entonces, en ese proceso, el entendimiento, la razón, va a conservar esas ideas, esa abstracción de la experiencia, a través de la retención y de la memoria, ¿no? Esto es muy cercano a nosotros, muy cercano. Locke tiene mucho que ver con lo que van a ser posteriormente las ideas de las escuelas inglesas y escocesas, que tanto aporte van a hacer a la psicología actual. Entonces, dice él que la costumbre, en tanto hábito, va a producir un efecto en nosotros, porque va a promover hábitos de pensamiento y también hábitos en cuanto a la familiaridad que se desarrolla en nosotros con los movimientos de nuestro propio cuerpo, ¿no? Bien. Y tenemos por último a un pensador también muy importante para nosotros, que es Leibniz, ¿no? Leibniz, que es un poquito posterior en años, pero están todos dentro del mismo siglo XVII. Bueno, Leibniz muere a inicios del siglo XVIII. Lo que él va a intentar es tratar de hacer algún tipo de conciliación, ¿no? Si ustedes quieren, entre lo que es el racionalismo y el empirismo. Por eso va a usar conceptos claves para la ciencia como son el principio de la razón suficiente y el principio de continuidad. Y también va a esbozar tanto una crítica al dualismo cartesiano de las dos sustancias, como al empirismo de Locke de las ideas como meras o simples huellas o impresiones, ¿no? En ese sentido, Leibniz va a criticar ambas cosas para tratar de conciliarlas. El concepto de mónada, acabo de caer en la cuenta que yo he usado como sinónimo en Spinoza monismo y monadismo, y les pido disculpas. El concepto de monadismo es de Leibniz, monismo es solo atribuible a Spinoza. Lo que va a plantear el monadismo y la armonía que plantea Leibniz es que la mónada es una suerte de unidad simple, inextensa, es decir, no la vemos en la realidad, pero que contiene en sí misma todo el universo, ¿no? Y él dice que el alma y el cuerpo serían dos mónadas que van a estar coordinadas por una armonía preestablecida, que es una suerte de mecanismo que va a garantizar la correspondencia perfecta, ¿no? Una suerte de, si ustedes quieren, no está dicho así por Leibniz, pero una inteligencia superior, una armonía previa a la existencia de estas realidades, que va a armonizar esas dos mónadas, el alma y el cuerpo, para que haya una correspondencia, una relación entre ambas, pero sin que haya entre ellas una interacción causa-efecto directo. Es decir, ni el cuerpo es causa del alma, ni el alma es causa directa del cuerpo, ¿no?
Entonces, ¿qué sería relevante para nosotros de Leibniz? Bueno, para nosotros sería muy relevante de Leibniz el descubrimiento del inconsciente, que siempre es atribuido, por supuesto, a Sigmund Freud, y en el ámbito de la psicología es amplísimamente tematizado por él. Sin embargo, el introductor de esta idea 100 y más de 100 años antes es Leibniz, cuando él dice que existen las petit perceptions o las pequeñas percepciones que no llegamos a notar conscientemente porque son muy débiles, pero que lo que van a hacer es proporcionarnos un conocimiento inconsciente, en el sentido de que no somos conscientes, no llegan a nuestra conciencia por lo pequeñas que son. Y también el concepto de la apercepción como aquella conciencia de estas percepciones y la capacidad de reflexionar sobre el propio yo. Fíjense que acá tenemos otro tópico muy importante para la psicología. Así como vengo señalando, interaccionismo, paralelismo, el innatismo, ¿no? Estoy señalando el concepto en Leibniz específico del descubrimiento del inconsciente, ¿no? A través del concepto de las petit perceptions, ¿no? Yo diría, por otro lado, también quisiera señalarles, no lo incluí en esta, digamos, en esta, digamos, presentación de las diapositivas, pero yo quisiera señalarles algo respecto, digamos, a dos pensadores. A ver, uno es un movimiento más que un pensador, que es el asociacionismo británico, ¿no? O sea, el asociacionismo, ¿no? Que también es conocido como la escuela escocesa, y que, digamos, está representado también por pensadores como Hartley, ¿no es cierto? Yo lo he mencionado a Hume en el encuentro anterior. Bueno, estamos acá más o menos en la misma, en el mismo campo, ¿no? Thomas Reid también, ¿no? Lo que plantea el asociacionismo, que yo lo acabo de señalar con Locke de alguna manera introduce las ideas de la combinación de las ideas simples y las ideas complejas. El asociacionismo explica un poco cómo es posible conocer a partir de la asociación, de ahí viene su nombre, de dos tipos de ideas, las ideas simples y las ideas complejas. Entonces se puede conocer de manera sistemática a partir de la conexión de estas dos ideas. Si bien esto tiene un tinte bastante mecanicista y reduccionista, por supuesto, porque, digamos, deja fuera muchos otros tipos de conocimientos, como el conocimiento intuitivo, como otro tipo de conocimientos, sin embargo nos permite profundizar en los tipos de conocimiento y en las leyes de asociación, como los principios de semejanza, de contigüidad y de la causa-efecto, que son principios que nos van a permitir entender cómo funciona el pensamiento humano. Entonces, ahí, eso es muy importante. En el asociacionismo vamos a encontrar las bases para el conductismo psicológico de principios del siglo XX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. La escuela escocesa también va a recuperar, si ustedes quieren, el valor que tiene el sentido común, también en la, digamos, en la construcción de un conocimiento, ¿no? Y después vamos a hablar, y con esto quiero cerrar con este último pensador, que es Immanuel Kant. Immanuel Kant, él realiza una crítica a la psicología como ciencia, porque Immanuel Kant tiene un proyecto similar al de Leibniz, pero mucho más sistemático y también más crítico, que es tratar de conciliar o de dar una solución, si ustedes quieren, alternativa a las dos vías de conocimiento que son el empirismo y el racionalismo. Entonces, lo que Kant va a plantear es que la razón humana naturalmente tiende a ir más allá de la experiencia sensible.
naturalmente. Nosotros queremos conocer más allá de lo que vemos y tocamos. Y siempre nos estamos haciendo preguntas a través de realidades que no son sensibles, como el alma humana, como la realidad divina, como el origen del universo. A esto Kant le va a llamar la ilusión trascendental. Entonces, lo que Kant dice es que nosotros podemos pensar, de hecho tendemos a hacerlo, que estas cosas son pasibles de pensar. Diríamos son pensables, si ustedes quieren. Pero en realidad no las podemos conocer científicamente. ¿No? ¿Cómo conocer científicamente Dios? ¿Cómo conocer científicamente el alma humana? Porque el conocimiento científico requiere naturalmente del uso de la razón, y la razón supone la construcción de conceptos, pero también el conocimiento sensible, ¿no? Es decir, lo que vemos, lo que tocamos. Y por supuesto, en este caso, no es posible hacerlo. No vemos a Dios, no tocamos el alma humana. Entonces, Kant lo que va a decir inicialmente respecto de la psicología es un desafío, porque él lo que dice es la psicología nunca podría convertirse en una ciencia natural, que es la que nos permitiría conocer por vía de los sentidos, por ejemplo, y no exclusivamente de la razón, porque hay, dice, un problema de dimensión espacial, es decir, los fenómenos psicológicos o fenómenos mentales, o si bien ocurren en el tiempo, pero no ocurren en el espacio. En este espacio físico no se visualiza mi temor, no se visualiza mi alegría, mi expectativa. Entonces, no hay posibilidad de una descripción matemática o de una reducción de ese concepto a un recurso de investigación. Y por otro lado, el también tan trillado tema de la introspección objetiva o de la objetividad o la subjetividad en la introspección. Hasta dónde nosotros mismos podemos llegar a conocer con objetividad lo que estamos conociendo. Cuando nosotros somos a su vez no solamente objetos de investigación, sino también sujetos. Bueno, entonces, ¿por qué es importante la influencia de Kant? Porque él dice que la psicología tiene que, digamos, tendría que reducirse al ámbito de la experiencia, como ciencia de conocimiento al ámbito de la experiencia. Por lo cual lo que él dice es, bueno, el objeto de estudio de la psicología tiene que ser la experiencia consciente. Y ahí está abriendo la puerta inmediatamente a Wundt. Inmediatamente. Entonces, hay que evitar, tenemos que salir del campo de lo anímico, del alma, para entrar en el campo específicamente de la experiencia consciente. Entonces ahí hay una puerta y una conexión directísima y un antecedente fundamental con Wundt. Por otro lado, también lo que él habla sobre la mente humana es bastante revolucionario, porque él dice que, sobre la mente, perdón, porque lo que él dice es, la mente no es una receptora pasiva de todo lo que las sensaciones nos proporcionan, que es un poco lo que planteaba la escuela inglesa y los asociacionistas, ¿no? Ideas simples, complejas, la idea de la impresión, sino que dice, la mente organiza activamente lo que va conociendo y a partir de su experiencia otorga categorías a eso, ¿no? Como la causalidad, la unidad, la diferencia. Entonces, lo que él dice es, esta mente activa, que es un concepto que él explica, es el otro antecedente fundamental para nosotros en la psicología cognitiva moderna, ¿no? Fíjense qué interesante esto que también podemos nosotros tomar de Kant para aplicar a la psicología actual. Y diríamos por último que los postulados kantianos, digamos, hago un paréntesis para volver a decir, Kant tiene un sistema filosófico sumamente complejo y rico. Estamos solamente sobrevolando lo que nos puede aportar y tomando lo que nos aporta para la psicología, ¿no? Dicho esto, cierro. Los postulados kantianos respecto de la psicología aportan mucho a los métodos y por eso justamente es que Wundt en 1879 lo que va a hacer es fundar su laboratorio y su cátedra de psicología experimental. Nunca olviden ustedes
nunca olviden que, Gunt, en un hecho bastante casual, pero que después va a tener muchas conexiones, es un fisiólogo de formación que termina trabajando en una cátedra de filosofía. Fíjense ustedes, algo que hoy puede parecer incompatible. Pero un fisiólogo trabajando en una cátedra de psicología, lo que termina postulando, lo que termina ocurriendo es que da vida a este conocimiento más bien de tipo híbrido, que es la psicología, ¿no? Híbrido en el sentido de que algún historiador de la psicología dirá, se conocerá como la hibridación de roles, ¿no? Cuando de alguna manera fisiología y filosofía confluyen en un campo disciplinar nuevo o novedoso, ¿no? Bien, entonces vamos a terminar, voy a terminar esta reflexión con unas conclusiones finales para decir que Descartes sienta las bases de la ciencia moderna y la psicofisiología en el sentido de una suerte de concepción mecanicista del cuerpo, recordarán ustedes a través de la glándula pineal, pero deja sin resolver el tema de la interacción entre cuerpo y mente. La plantea, pero no la resuelve. Y las reacciones que nosotros encontramos en Pascal y Malebranche, una reacción más de corte metafísica y religiosa, donde hay la búsqueda de una psicología del sentimiento o la necesidad de una causalidad divina en Malebranche. En Spinoza encontramos un monismo y el concepto de paralelismo, recuerden también otro tópico muy importante. En Locke hablamos de los fundamentos del empirismo psicológico, entendiendo la mente como la tabula rasa, y en Leibniz ese intento de síntesis y apertura a la noción del inconsciente y a las pequeñas percepciones. Bien, bueno, hemos llegado así al final de esta segunda parte de los aportes de la filosofía moderna a la constitución de la psicología como tal. Y estamos ya en condiciones de entrar a los inicios, finalmente, fíjense ustedes, después de 7 encuentros y de un recorrido histórico larguísimo, breve para nosotros, pero muy extenso en términos de tiempo y de cronología, estamos en condiciones de entrar al surgimiento de la psicología científica. Hasta aquí todo ha sido prehistoria de la psicología, si ustedes quieren, y son antecedentes, pero sin los cuales no podemos entender la psicología tal como la conocemos hoy. Insisto y cierro con esto, la pretensión de todos estos encuentros es que ustedes puedan tomar los distintos tópicos que se van a tematizar en la psicología posterior, algunos resolviéndose y muchos otros, como ya lo he dicho, no se han resuelto y siguen siendo temas de debate. Bueno, ha sido un gusto el encuentro con ustedes, espero que esta clase y este encuentro haya sido provechoso y nos estaremos viendo en un próximo encuentro. Hasta la próxima.